y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Había una vez un hombre muy rico que vivía en una hermosa casa rodeada de jardines hermosos y lujos por todas partes. Este hombre tenía ropa fina, comida deliciosa y todo lo que el hombre pudiera desear. Sin embargo, a pesar de su gran riqueza, este hombre no le prestaba atención a los demás ni ayudaba a quienes más lo necesitaban. Cerca de la casa del hombre rico vivía un hombre muy pobre llamado Lázaro. Lázaro no tenía nada, apenas una muda de ropa y pocas fuerzas para caminar. Pasaba mucha hambre y estaba cubierto de llagas. Lázaro deseaba al menos comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico, pero nadie se las daba. Hasta los perros se le acercaban y lamían sus heridas con ternura, pues no tenía amigos ni familia que lo cuidaran. Un día, Lázaro murió. En el mismo instante, unos ángeles bajaron del cielo y se lo llevaron y fue recibido por Abraham. Allí, Lázaro ya no sufría ni tenía hambre, estaba rodeado de amor y paz. Poco tiempo después, el hombre rico también murió, pero en lugar de ir al cielo, terminó en un lugar oscuro y triste, donde había mucho dolor. Desde allí, el hombre rico levantó la vista y a lo lejos pudo ver a Lázaro junto a Abraham, disfrutando de la paz y alegría en el cielo. El hombre rico, desesperado, le gritó a Abraham: «Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho». Pero Abraham le contestó con bondad: «Hijo, recuerda que en vida tú tuviste muchas cosas buenas, mientras que Lázaro sufrió mucho. Ahora él es consolado aquí y tú estás sufriendo. Además, entre nosotros y ustedes hay una gran distancia que nadie puede cruzar». El hombre rico entonces le rogó a Abraham: «Por favor, envía a Lázaro a la casa de mi padre para que ellos no terminen aquí en este lugar de tormento donde yo estoy». Pero Abraham les respondió: «Ellos tienen a los profetas y las enseñanzas que los guían. Si no escuchan a los profetas, tampoco escucharán, aunque alguien volviera de entre los muertos y les hablara». Y así, el hombre rico comprendió que debió haber compartido sus riquezas mientras tenía la oportunidad. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en bondad y generosidad hacia los demás. Y así, la historia de Lázaro y el hombre rico nos recuerda que debemos ser amables, generosos y compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan, porque la bondad y el amor son los verdaderos tesoros que nos llevamos en el corazón. Hola pequeños aventureros, gracias por ver nuestros videos. Nos encantaría conocer tu opinión. Escríbenos en los comentarios qué otra historia te gustaría conocer. Tu participación es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like para que así no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Aventuras bíblicas llenas de sorpresas.